Me voy a saludar a David Miazzo, que es el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Ayer se publicó el informe con el índice FADA correspondiente a este último periodo e indica una pequeña disminución en la participación del Estado sobre la renta agrícola, pero sigue siendo contundente de todos modos, arriba del 60%. ¿Qué tal, David? Gran gusto. David, ¿nos escuchás? Ahora sí, David, ¿nos escuchás? Estamos en el aire. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora sí, perfecto. Bueno, capaz que no has escuchado la introducción. Decíamos del informe FADA ya con un 61%, un poquito más. Es una pequeña disminución la participación del Estado sobre la renta agrícola, pero en definitiva sigue siendo elevada y fundamentalmente en este contexto de altos precios internacionales, ¿no? Sí, tal cual. E incluso, aunque bajó un poco respecto a la medición de marzo, cabe destacar que el aporte tributario por hectárea medido en pesos se incrementó. Por ejemplo, una hectárea de soja pasó en la estimación de tributar 74.000 pesos por hectárea a tributar 90.000 pesos por hectárea. Y esto que sería un poco contraintuitivo, que baja la participación del Estado, pero aumenta la cantidad de pesos que efectivamente se paga, se dio justamente por lo que vos estabas mencionando de la suba de precios internacionales, que básicamente genera que el valor de la producción crezca, que la renta agrícola crezca, y aunque la porción de esa mayor torta que se lleva el Estado sea un poquito menor, en realidad termina siendo más grande que antes. Claro. Entonces se da esta paradoja. Exacto. Así, digamos, el Estado ha recaudado más en estas circunstancias que incluso en momentos anteriores, pero tiene que ver justamente con la producción y con esos valores internacionales. Mejor sería la cosa si hubiera un incentivo a mayor producción, ¿verdad? Tal cual. Bueno, esa debería ser la pregunta que nos deberíamos estar haciendo hoy en un contexto de precios internacionales altos, en particular del trigo, dado que Rusia es el principal exportador mundial y que estamos justamente entrando en la siembra de trigo. La pregunta que deberíamos estar haciéndonos como país es ¿cómo hacemos para producir más de algo que el mundo está demandando y está dispuesto a pagar más? Exacto, sí, sí. Bueno, sin embargo, los incentivos son lo contrario, ¿no? Bueno, estos rumores de posibles decisiones de suba de derechos de exportación o de intención al menos, temores permanentemente, en particular en el caso del trigo, también del maíz o de la carne, del tema de las intervenciones de los mercados de exportación. Recordemos que hoy la carne tiene algunas restricciones, el trigo y el maíz tienen cuotas de exportación que el gobierno argentino le ha llamado volúmenes de exportación, pero básicamente son cuotas, y ese temor porque estos mercados se intervengan, bueno, genera incentivos en el sentido contrario a arriesgar y a invertir y a producir más. Claro. Por el informe abundan otras cosas que ya te voy a preguntar, pero provincia por provincia, la provincia de Buenos Aires en el promedio se ubica cerquita del 60, 59 y algo. Naturalmente, por efecto de las retenciones, la soja siempre es el cultivo que más tributa, ¿no? Exactamente, las provincias, Santa Fe y Buenos Aires están un poquito por debajo del promedio, Córdoba está un poquito por encima, después Entre Ríos, San Luis ya por encima del promedio. Esto por ahí depende de los tributos provinciales, propiamente los impuestos de cada una de las provincias, donde por ejemplo la provincia de Buenos Aires tiene el impuesto inmobiliario rural, el impuesto de los sellos, el impuesto de los ingresos brutos y las tasas viales municipales. Y si se compara, por ejemplo, con la provincia de Córdoba, la provincia de Córdoba no tiene ni tasas viales municipales ni ingresos brutos a la producción primaria, pero bueno, además de los impuestos también impactan los rindes promedio de cada provincia, donde por ahí en la tierra, al tener, de acuerdo a cada provincia, mayor capacidad productiva, una hectárea genera más renta agrícola en un lugar que en otro. Así que bueno, eso también impacta. Y después, entre cada uno de los cultivos, soja es el que más tiene, con casi un 69%. Esto se deriva principalmente de que es la que más derechos de exportación tiene. Recordemos que la soja tiene 33% de derechos de exportación, mientras que el trigo y el maíz tiene 12%, y estos últimos se ubican más cerca del 50%. En particular el trigo ha sido el que más
ha descendido porque también ha sido el de a nivel internacional el que más ha subido de precio. Claro. Explícame un poco más el tema del concepto renta agrícola, sobre esos 100 pesos, 61 promedio van al Estado. Pero ¿cómo se saca esta cuenta? ¿A qué le llamamos renta? Como para explicarle un poco abiertamente a todos los que nos escuchan. Sí, cómo no. Se toma, básicamente lo hacemos para cada uno de los cultivos por separado y después lo integramos por la participación que tienen en la superficie cada uno de esos cultivos. Claro. Por ejemplo, para el caso de la soja, se toma todo el valor que tiene la producción de una hectárea de soja promedio a precios internacionales, a lo que se llama el valor FOB. Ese valor de producción se le restan todos los costos, el costo de producción en sí mismo, digamos, las labores, los insumos, el costo de transporte, de comercialización, de seguros, de administración, digamos, todos los costos y gastos involucrados con toda la producción, administración, comercialización, etcétera, y ahí queda la renta, digamos, es el valor menos los costos. Y esa renta se divide entre todo lo que son impuestos, que estamos diciendo es el 61,5% en promedio, el 60, casi el 69% para el caso de soja, y el restante, entre 30 y 40%, de acuerdo al cultivo, vendría a ser una parte de eso, lo que es el costo de oportunidad de la tierra o la renta de la tierra, y el resto el resultado de producción en sí mismo. Entonces, si es un productor que alquila, tiene una porción de esa renta que queda después de impuestos, y la otra porción el dueño de la tierra, si el productor es dueño de la tierra, tiene esas dos porciones. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, por eso que la cuenta se hace más chica todavía, ¿no es cierto? Pensando entre el bruto que genera una hectárea, lo que finalmente se constituye como renta, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso es que medimos esa renta, bueno, esa renta entre quién se reparte, entre el Estado, entre quién produce y entre el dueño de la tierra, digamos. Exacto. Es el análisis que queda. Claro. Bueno, en el informe publicado también hacen algún apartado sobre cómo impacta la falta de combustible en estos momentos, ¿no? Que todavía es imposible terminar de medirlo. Bueno, sí. Por un lado tenemos aumentos de costos muy importantes. El trigo es el que más ha aumentado. Un 50% del aumento de costo en dólares en el último año, donde por un lado impactan de manera importante los fertilizantes, pero también las labores y los fletes, que con un tipo de cambio que se atrasa. Por ejemplo, en los últimos 12 meses la inflación fue del 58%, pero el tipo de cambio solamente aumentó un 25%. Toda esta diferencia es inflación en dólares. Entonces, algunos costos especificados, como son las labores o los fletes, eso significa aumento de costo en dólares. Esa es una de los datos negativos. Recién hablamos de datos positivos, como fue la mejora de precios, y después los datos negativos es la falta de combustible, que todavía, como decimos, no se puede medir en términos económicos, pero bueno, está generando problemas productivos, dado que la cosecha no se está pudiendo levantar de manera normal, porque falta básicamente gasoil para las cosechadoras. Genera algunos problemas logísticos, en el sentido de que se está priorizando mucho el flete corto a un acopio o algo por el estilo, en lugar del flete largo a los puertos, porque los camioneros básicamente, sobre todo mientras más alejados están, tienen la preocupación de, bueno, me voy con el flete a Rosario, es que no puedo volver porque no consigo combustible. Entonces genera problemas logísticos de ese tipo, genera sobrecostos, porque como todo, cuando hay una escasez de algo, en este caso el gasoil, surge el gasoil blue, entonces que tiene un costo muy superior al precio oficial, y después un costo, si se quiere, más humano. Los contratistas y productores que tienen que perder tiempo y haciendo decenas de kilómetros buscando combustible, los camioneros que pierden días enteros de trabajo haciendo cola en una estación de servicio para poder conseguir combustible, justo en la época del año que más trabajan, porque también recordemos que hoy es el pico de trabajo del campo en general y de los camioneros en particular. Sí, sí. Entonces, en el momento del año que pueden hacer alguna diferencia, tienen que perder días enteros en las estaciones de servicio. Claro. Estamos comprometiendo la cosecha por un lado, pero también el avance de la siembra, ¿no? Que esto es importante pensando en si queremos proyectar una buena o una mayor producción para aprovechar un poco este contexto internacional, más allá de las restricciones de mercados que ya sabemos, ¿no? Y que ya hablamos.
Tal cual, porque está terminando la cosecha de maíz y soja y sorgo que arrancó en abril, está terminando y está arrancando la siembra de trigo, que la siembra es también lo más sensible a las oportunidades, porque de acuerdo si llovió o no llovió, el nivel de humedad, hay que sembrar en un momento del tiempo, y si no está el combustible para sembrar en esos momentos, justamente también se pueden generar problemas productivos hacia adelante. Bueno, hiciste mención del tipo de cambio, naturalmente, que tiene, por empezar, los $2, pero además el atraso del oficial para, por ejemplo, vender la cosecha, ¿no es cierto? Vender lo que produce el productor, que está atado al dólar divisa. Tal cual. A ver, lo que vende el productor está atado al dólar oficial. Hoy será de cerca de 120 pesos, sí. Porque, bueno, es el divisa, es el mayorista. En el caso de la soja, menos el 33%, o sea que el dólar al que vende es un dólar de cerca de 80 y pico de pesos. Y por el otro lado, una parte importante de los costos sí son en dólares, los insumos, pero bueno, ahí están también los fertilizantes que subieron mucho en dólares. Se han incrementado el costo directamente en dólares, y después insumos, como decíamos recién, claro. Los fletes, las labores que están expresados en pesos. Por ejemplo, la cosecha de un año a otro aumentó de costo 80%, pero el precio, pero el dólar del otro, 80% en pesos, pero el dólar del otro lado está aumentando solamente un 25 en vez del 58 como fue la inflación. Claro. Entonces eso genera que los ingresos se descalcen de los costos, porque los costos crecen al ritmo de la inflación. Y esto afecta a todas las actividades exportadoras, no solo al campo. A cualquier actividad que exporte la afecta, y a cualquier actividad que compita con importaciones también. Por eso, al mismo tiempo, el Banco Central está teniendo un problema que, incluso con récord histórico de ingresos de divisas del campo, no puede no puede acumular reservas, porque se le van de las manos, producto del atraso cambiario, de la brecha cambiaria, del incentivo a eludir los controles. Entonces, con este ingreso extraordinario de dólares, ni siquiera el Banco Central está pudiendo acumular reservas, en el fondo, de nuevo, por este atraso cambiario. Claro, correcto, porque con la cantidad de dólares que ingresan, además, seguimos en esta crisis, ¿no es cierto? Eso es lo más llamativo que tiene nuestra Argentina de hoy, ¿no? Sí, y el problema de que si hoy el Banco Central, que estamos en el pico de liquidación de divisas del año, no está acumulando reservas, ¿qué nos quedan para los próximos meses? Claro. Donde hay que pagar el gas y los combustibles que se están importando a precios exorbitantes, y donde se empieza a acabar el ritmo de ingreso de divisas. Claro. Entonces eso hace generar una preocupación respecto a qué va a pasar con el dólar en los próximos meses. David, claro, sí, por supuesto, cuando ya un poco la parte gruesa, como nos explicas claramente, empieza a hacer esperar simplemente de la del año anterior. Y no hay que olvidarse, agrego un párrafo antes de despedirte, que por ejemplo la campaña fina, trigo y parte de cebada, pero sobre todo trigo, ya tiene una gran parte comercializada con precio hecho, con declaraciones juradas otorgadas, con lo cual algún adelanto de esos derechos de exportación se han hecho también, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, también los dólares efectivamente empiezan a ingresar a partir de diciembre, enero. Entonces claro, ahí tenés siempre esa brecha que se da en realidad todos los años, claro, de agosto a diciembre. Que bueno, vos fíjate que siempre las discusiones de si el campo liquida, no liquida, todo ese tipo de discusiones totalmente que no llevan a ningún lado, porque todos los años se comercializa de manera muy similar, se dan siempre en agosto, septiembre, octubre, que es justamente el momento de divisas más flacas, claro, porque recordemos, en las cadenas agropecuarias generan el 70% de las exportaciones, pero si vamos a las divisas netas, porque muchos otros sectores exportan, pero al mismo tiempo importan, claro, generan más del 90% de las divisas netas. Por eso es tan importante hacer foco en esto. En el momento de que el sector que te genera el 90% de las divisas netas, si el Banco Central, en el pico de ingreso de divisas, si el Banco Central no está pudiendo acumular reservas, ¿cómo van a ser todos esos meses en los que este sector, que te genera el 90% de las divisas netas, entra en una estacionalidad que ingresa menos dólares? Claro, Dios mío. Bueno, qué panorama. Gracias, David. Como siempre, un abrazo y gracias por tu atención espontánea, Un gusto conversar contigo. Un abrazo, muchas gracias. David Miazzo es economista jefe de FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo de la Argentina, al revés, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA. Con nosotros habitualmente sobre estas fechas de cada mes se publica el informe sobre el impacto
del Estado, digamos, en materia impositiva, recaudatoria, sobre la renta agropecuaria, que ha vuelto a dar arriba del 60% en este último tramo, en mayo y el ingreso de junio.